All right. The Torah portion today is La porción de Torah de hoy Era. día Now, how many es of you remember the Era. story of the burning bush Quienes that recuerdan la was historia last week? de la And in zarza Exodus ardiente que fue la 3:2, semana it says, pasada, and the angel of the en Lord Éxodo appeared 3:2 to dice, y el Moses ángel del Señor se le in a flame of apareció fire out of the middle of a a bush. Moisés en una And he llama de looked, and fuego behold, the en bush medio de burnt una with fire, zarza. and the bush Al was fijarse not Moisés vio que consumed. la zarza So here ardía we en have fuego, the pero la zarza no se Yud-Heh-Vav-Heh, the consumía. Lord himself Aquí in the tenemos a middle of this bush. Yud-Heh-Vav-Heh, el And guess Dios what Va'era means mismo in en English? medio de este It arbusto, means, de esta and zarza. I ¿Y saben lo que appeared. significa And Va'era? so Y what do we see significa, y in yo Exodus aparecí. 6:23 Entonces, ¿qué this estoy week? viendo en esos 6 The Lord said esta to Moses, semana? El now you're Señor going le to see what respondió a I'm going to do to Moisés, Pharaoh. For ahora by a verás lo que strong haré a hand, he's going to Faraón, let them go. porque por And la by a strong fuerza los hand, he's going to dejará ir, y drive por la them out of fuerza his land. los echaré de su And now tierra. look, it says, God, Y or luego dice al Elohim in Señor, this situation, spoke to o Moses, and Elohim he en said esta to him, I situación, am the continuó a Moisés y le Yud-Heh-Vav-Heh. dijo, yo soy el Yud-Heh-Vav-Heh. And what? I also appeared to Y yo Abraham and aparecí, to también me Isaac aparecí and to a Jacob Abraham, as a God Isaac y a Almighty, Jacob or El como Dios Shaddai. Todopoderoso o But by my El name, Shaddai. the Lord, or the Pero por mi nombre, Yud-Heh-Vav-Heh, I was Señor not o known to them. Yud-Heh-Vav-Heh, Okay, now wait a no minute. me Here di the a conocer. Yud-Heh-Vav-Heh is appearing to Ok, Moses. un momento. Aquí el And he says, Yud-Heh-Vav-Heh guess se le what? apareció a I Moisés also appeared y le to dice, adivina que Abraham. I también me also appeared aparecí to a Isaac. Abraham, I also appeared to Jacob, Isaac but they didn't y realize I was Jacob. the Yud-Heh-Vav-Heh. They Pero just ellos knew no me se as daban El cuenta de que yo era Shaddai, which means God Yud-Heh-Vav-Heh. Almighty. Ellos solo me conocían now como el wait. Shaddai, I mean, que that's like significa saying Dios they know me as Todopoderoso. dad, but not as father. Entonces, eso es como si me What's conoce going on como here? It's the same person. papá, pero no I como like to give the padre. ¿Pero qué está example of sucediendo? Es la I misma knew persona. my Quiero darles un dad ejemplo. when I grew up Yo in conocí a taxes. mi papá cuando But it cuando wasn't until crecía, I que had él a job that hacía he did my taxes. Now I know him as a my los tax man, impuestos. not just a tax man. So Pero Abraham, luego, Isaac, and cuando Jacob crecí knew más, him as él Yod-Heh-Vav-Heh, hizo mis but they didn't impuestos. know him as Entonces, mi Yod-Heh-Vav-Heh. declaración following jurada, me? no es impuestos. They, Y just entonces, like you ahora guys ya know, lo your conozco dad como is a firefighter, una but until persona que your hace house is on declaraciones fire and juradas. he saves you, then you Es realize, como que si wow, he tuviera is su a papá que firefighter. es un bombero Okay, so this y is no what vas I a want saber que tu everyone papá en to realidad es un bombero realize. o no te vas a dar Abraham, Isaac, and cuenta Jacob all que knew tu papá es un bombero the hasta title que Yud-Heh-Vav-Heh, lo ves que which hasta que se podría haber basically incendiado tu casa y él fue y la apagó. Elohim, that name Elohim, Entonces, basically stands básicamente el for nombre God as Elohim judge, as king, significa as the one who Dios, makes the Dios promises. como rey, como Yud-Heh-Vav-Heh is juez, the aspect el of que hace God las that fulfills the promesas. promises. Yud-Heh-Vav-Heh Abraham, es el Isaac, and Señor Jacob que really never had cumple the las promised land like promesas. Moses and all of Abraham, Israel Isaac, did. Jacob So nunca they knew tuvieron las him as the one who promesas made de the la promises, but they tierra. never experienced Entonces the lo conocieron promise como like aquel Moses que did. Are you había following me? So we go to hecho Exodus, las promesas. No lo conocían de la forma que Moisés lo conoció, el que hacía las promesas. Entonces, en Génesis 12, 7 al 8, el Señor, que es el Yud-Heh-Vav-Heh, se le apareció a Abraham y dice, a tu descendencia daré esta tierra. Él no dice a él, le dijo a tu descendencia. Entonces Abraham edificó allí un altar y se le apareció. Aquí se le aparece Dios a Abraham en particular. De allí se trasladó hacia el norte oriente de Betel, plantó su tienda y luego edificó, teniendo a Betel al occidente, Jai al oriente, edificó allí un altar al Señor, invocó al Señor, el Señor. Entonces, experimentando lo que era el Yud-Heh-Vav-Heh. En Génesis 17, 1, 2, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto, yo estableceré un pacto contigo y te multiplicaré de gran manera. Y como es en Isaac, cuando se le aparece a Isaac, Génesis 26, 1 al 2. Y hubo hambre en la tierra
Y entonces Isaac fue a Gerar. Entonces el Señor se aparece a Isaac y dice, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra hasta que te diga. Entonces vemos que se le apareció a Abraham, vemos que se apareció Isaac y veamos cuando se apareció a Jacob. Él sueña una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo es al superior alcanzaba los cielos, por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim, el Señor Dios, de tu padre, Abraham, y el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado, te daré a ti y a tu descendencia. Acá dice, me aparece Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero por mi nombre el Señor no les conocía. Por mi nombre el Señor de Yud-Heh-Vav-Heh no lo conocía. Entonces lo conocían, pero no en forma práctica. No lo habían experimentado. Entonces, debemos darnos cuenta de que Dios tiene muchos nombres. Y no hemos experimentado, sentido todos sus nombres. No lo conocemos. Conocemos los nombres de Dios, sabemos el nombre de Dios, pero no los conocemos, no los hemos sentido, experimentado. Entonces, nuestro caminar en la vida debería decir, Dios, déjame experimentar uno de estos nombres que aún no conozco. Sé mi rey, sé mi juez, sé mi hermano, sé mi padre, sé mi amigo. La Biblia habla de todas esas relaciones que podemos tener con Dios cuando caminamos con Él. Y es importante que encontremos estas relaciones. Sabemos que Dios es infinito, es eterno. No creo que vamos a llegar a conocer todos sus nombres, pero esto es algo emocionante, como jugar a las escondidas. Quiero experimentarte como mi Salvador. Muchas personas, aún en judaísmo y cristianismo, tristemente, se le conocen a Dios, pero o saben de Dios, pero no conocen a Dios. Es por decir, ustedes saben del presidente, pero no lo conocen personalmente. Entonces, debemos de estar en ese, que sea nuestra preocupación, conocer a Dios a través de todos esos nombres. Pero eso es lo que es importante. Cuando Dios revela uno de esos nombres, no significa que si descubrimos cómo decirlo, cómo pronunciarlo correctamente, es para manipularlo, a mostrar cuánta teología sabemos, lo inteligente que somos, pero y a veces decimos, esto no se pronuncia así, esto no se pronuncia así, si no lo haces así. Entonces tú puedes llamar a alguien Nana, y Nana saben de quién estás hablando. Nona. A menos de que me llamas Daddy, Papito, no voy a escucharte. Él quiere revelarnos una parte de su carácter para que podamos admirarlos. No podemos manipular a la gente diciendo de que no saben pronunciar el nombre de Dios. Además, el Señor ya nos dijo que su nombre es Eyer, Asher, Eyer. Bíblicamente los nombres se refieren al carácter de la persona. Entonces, mientras más nombres de Dios conocemos, más vamos a entender de su carácter, de su forma de ser. Dios, que no es un buen nombre, la palabra hebrea Elohim. Elohim, en Génesis 1 leemos acerca de Elohim solamente, porque está estableciendo a Dios, el rey, el que está dando la ley, el que está creando, pero en Génesis capítulo 2 es la primera vez que vemos la palabra Yud-Heh-Vav-Heh Elohim. Y Yud-Heh-Vav-Heh representa misericordia, gracia. Entonces cuando escuchamos Elohim, escuchamos poder, pero cuando escuchamos Dios, el Señor Dios es misericordia, compasión. Entonces, la gente los seres humanos cuando tienen poder, ¿qué quieren hacer? Manipular, presionar, controlar. Pero con el nombre de Dios, Dios es alguien que tiene poder, pero es compasión,
O sea, por ejemplo, con una persona que tiene mucha fuerza, cuando te da la mano, te va a dar la mano tan fuerte que te la va a romper. No, la persona que es muy fuerte tiene que ser muy delicado dándote la mano porque sabe, conoce de su fortaleza, así es como es Dios. Entonces, legislador justo significa Elohim y redentor compasivo es Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces, esto destruye el concepto del dispensacionalismo. Muchos piensan que el Dios de la Torah es el nombre, es el ser que destruye y presiona al hombre. Entonces, pero eso, y luego en el Nuevo Testamento, de que es amoroso, de que es bueno, eso es esquizofrenia. No es así. Entonces, vamos a Éxodo 6, 6 al 7. Dios le dice a Moisés, por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor. Wow. Aquí tenemos, todos están en Egipto, son esclavos, y dice, yo los sacaré debajo de las cargas de egipcios. Pero acá está diciendo, dile a los israelitas, I am. Yo soy el Dios de Israel que los va a liberar. Entonces quiero que vean una cosa, yo te libraré de la esclavitud. Y luego dice, número 2, redimiré con brazo extendido de sus esclavitud. Número 3, y con grandes juicios. Primero los libraré de la esclavitud, segundo los redimiré de la esclavitud, y con brazos extendidos y con grandes juicios. Estos 4 actos de Dios que va a hacer es la que hacen las 4 copas en el ceder. Cada copa es la representación del pacto, de los pasos del pacto. Miremos el Salmo 116, 13. Dice, alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Señor. En hebreo es salvación. Copa de salvación, plural, no singular. Y luego lo van a llamar bajo el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. Esto me recuerda algo. Cuando piensa en Elohim, se está pensando en un Dios que es fuerte, que es estricto. Pero más de 200 veces en la Torah, la palabra Yud-Heh-Vav-Heh aparece como 7,000 veces. Entonces, cuando miramos el Antiguo Testamento, Elohim aparece solamente 2,500 veces, perdón, no 200, no 2,500 veces. El Yud-Heh-Vav-Heh aparece 7,000 veces en la Escritura. Entonces, miremos aquí estas 4 copas. La primero dice, te sacaré bajo las cargas. La primera copa del ceder de la Pascua del ceder. La primera es la copa de santificación. Cuando Dios dice, te sacaré de debajo de las cargas. Miren en Lucas capítulo 22, 17. Aquí está la última cena, dice, tomando una copa después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Quiero que vean, en la última cena tiene una copa y quiere que todos lo tomen de ella, pero miren esto como lo que sucede. Entonces, la primera capa es la copa de santificación, te sacaré debajo de mis cargas, dice, quiero que piensen, tenemos todas estas cargas, y ¿qué hace? Él las quita, pero la salvación es un proceso, no es una cosa de momento. Dios muy seguido
Dios cuando somos salvos, Él que toma nuestras cargas. Pero sabemos que algunos pecados, tenemos algunos pecados de los que no nos podemos deshacer. Estamos encadenados, aunque las cargas han sido levantadas. Entonces, la copa de santificación es cuando Dios dice, te sacaré debajo de las cargas. Y por eso es que en Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces muchas personas dicen, tengo que limpiarme antes de mi actitud, tengo que limpiarme yo mismo antes de acercarme a Dios. No, eso no puedes hacerlo. Es por eso que una persona por sí sola no puede sacarse del hueco. Entonces, cuando estás en un hueco, lo primero que tienes que hacer es suelta la lámpara, porque lo estás haciendo más profundo. Entonces, Dios es el único que nos puede sacar. Pero aquí está el problema. Dios quita nos saca de las cargas, pero aún están esclavizados, aún tienen cadenas. Te quitó las cargas, pero no te puedes ir a ningún lado. Entonces la segunda copa es la copa de la liberación. No solo Él también dice que te va a rescatar de tus ataduras. Te libraré de la esclavitud, dice el Señor. Pero hay un problema, que aún están en Egipto. El Señor no solo levantó el yugo, sino que también rompió las cadenas que los ataron, pero aún están en Egipto. Entonces, ustedes saben que no podemos servir a dos maestros. Por eso que en Romanos 6:16, ¿no saben ustedes que cuando se presenten como esclavos a alguien para obedecer no esclavos, son esclavos de él a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Dios está tomando nuestras cargas, nos libera y luego nos recuerda, tienes libertad. Si vamos a regresar a tus pecados, estás libre de hacerlo, pero no te lo recomiendo. No solo Él toma nuestras cargas, sino que no solo rompió nuestras cadenas, pero saben que también Él también dijo, voy a pagarte el precio para sacarte de Egipto. Entonces la primera copa es para sacarte con un brazo suelto, es la copa de redención. Sabemos cómo Yeshua nos redimió con sus brazos abiertos en la cruz. Miremos en Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y los trasladó del reino de su Hijo amado. Wow. Regresemos a la última cena. Miren lo que sucede en Lucas 22. Y tomando pan después de haber dado gracias, los partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esta memoria. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado. Entonces, había una copa al principio, está enfatizando la tercera copa. La tercera copa es la copa de la redención en el ceder de la Pascua. Entonces, se toma el aficomen y cuando durante el momento de la copa de la redención es cuando el aficomen vuelve a aparecer. Imagínense, la masa está escondido, está agujereado y golpeado y está dentro. Entonces, en este momento, en el momento en que se levanta la copa de la redención, es cuando aparece este aficomen con la matzah. Entonces, sus caras, ¿dónde estamos? La capa de redención. Nada es gratis. Puede ser gratis para ti, pero un precio ha sido pagado muy alto.
Entonces sus caras han sido retiradas, sus cadenas de tobillos están rotas, pero no son gratis hasta que no son libres hasta que Dios pague el precio de la redención. La tercera copa es la copa de la redención. La bendición te redime con brazos extendidos. Entonces ya estamos en la cuarta copa. Ahora, Él pagó el precio para que no pagues la consecuencia. Y muchos cristianos piensan que ellos tienen licencia para pecar porque su muerte en la cruz. Pero esto es tan horrible lo que están haciendo, es un gran precio. Es gratis para ti, pero no lo es si no te arrepientes de cada pecado. Miremos en Salmos 49, 7 al 8. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento de siempre. Para siempre. Esta es la copa de la aceptación. Es la siguiente capa. Quiero comentar en este verso. Nada de ellos, por ningún motivo, puede redimir a su hermano. ¿Por qué es eso? Cada uno de nosotros quiere que nuestros seres amados vayan al cielo, no quieren que vayan al infierno. Pero ¿cuál es el precio para tu pariente? ¿Cuál es esta paga que puedes hacer? Adivina qué, no puedes hacerlo. No hay suficiente dinero en todo el mundo. Pero eso significa lo precioso que eres para Dios. Imagínate que te rapten y el raptor dice, estoy pidiendo que me paguen $10 de recompensa para intercambio. ¿Qué? ¿Solamente quieres $10 por mí? ¿Cómo es esto? Entonces Dios está diciendo, tú has sido raptado por Satanás, así que y no hay nadie y no hay dinero suficiente para redimirte. En Jeremías Dios dice que Él creó el universo extendiendo su mano, no solo una mano, pero es todo su brazo, con ese poder. Si tú añades todo el valor de la tierra, oro, plata, a bienes de raíces, a joyas, a piedras preciosas. Es increíble el precio, pero... ¿Y cuánto le costó a Dios crear todo eso? Nada, lo dijo que sea. Pero adivina qué. Pero le tomó ese brazo extendido para redimirte de la muerte de Cristo, para redimirte. Es tremendo. Esto nos muestra la divinidad de Yeshua. Él es divino. Esto nos lleva a la cuarta copa. Before I go there, let's go here at the Red Sea, the Reed Sea. So God has taken their burden. Vayamos al Mar Rojo aquí. Dios ha tomado sus cargas, ha roto las cadenas, ha pagado el precio para que ellos puedan salir. Pero lo siguiente es que Dios nos iba a dejar ahí. No. Esa cuarta copa es, voy a tomarte como mi pueblo, es la copa de la aceptación. Pensemos en esta forma. Digamos que alguien está atascado en un hueco y tú vienes y lo ayudas y le sacas el carro de ese hueco. ¿Significa que quieres casarte con él? No. Entonces lo más asombroso de esta cuarta copa es que Dios dice, no solo voy a librarte de tus cargas, no solo voy a cortar tus cadenas, no te voy a dejar aquí en el desierto y voy a decir, te voy a más tarde. Dice, no, ahora me voy a casar contigo. Eso es tremendo. Entonces, cuando piensas en la salvación,
para ser salvos tiene estos 4 pasos que son las copas, representadas en las copas del el sede de la Pascua. Dice, te llevaré a mí como mi pueblo. Ustedes saben que Dios no necesita nada. A Él no le faltaba nada antes de la creación. No hay necesidad posible de que este mundo quede satisfecho, pueda satisfacerlo. Entonces, ¿por qué Dios nos creó? Nos está diciendo que Él solo nos creó, no porque necesitaba para cumplir algo, sino porque quería una relación con nosotros. Es lo que Dios quiere, una relación. ¿Quién quiere tener una relación con un robot? Eso no es donde es esto. Pero eso es lo que el mundo quiere, porque el mundo quiere, la gente quiere tener una relación con algo artificial, porque puedes desobedecer y no vas a estar en problemas. Todo el mundo quiere un Dios que ellos quieren controlar, no quieren un Dios que les va a decir qué hacer. Ellos quieren un Dios al que ellos le pueden decir qué hacer. Dios quiere derramar su bendición. Dios quiere una familia para derramar su bendición en ella. No necesitaba una relación con nosotros. Él quiere una relación con nosotros. Miremos en Éxodo 6, 7, la última parte al 8. Sabrá que yo soy el Señor tu Dios, que los saqué debajo de la cara de los egipcios, y usted lo sabrá. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Wow. Ustedes ven ese programa de televisión cuando una persona le saca una espinita de la pata del león y son amigos para siempre. Entonces Dios está diciendo, yo soy el que rompió tus cadenas y te sacó te quitó las cargas, el que te sacó y ahora, pero eso dicen los israelitas en esa época, dijeron, no quisieran saber nada de él y se fueron. Miremos en Oseas 9, 19, 20. Te desposaré conmigo para siempre. Ustedes saben, cuando te casas es para siempre. Dios quiere casarse contigo por siempre. Y te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en misericordia, en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Ahí está los 7 pasos del noviazgo. Por eso es que la novia camina alrededor del novio 7 veces en un matrimonio judío. Miremos en Éxodo 7:1. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. El Faraón pensaba que era un Dios y que tenía la guerra de los dioses aquí. Éxodo 7:5, it says the Egyptians are going to know that I'm the Lord when I Éxodo 7:5, los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Este es un patrón que creo se va a ver otra vez. Todo el mundo entero va a ver cómo Dios cumple sus promesas cuando este éxodo masivo de los israelitas se va a suceder. Cada una de las plagas, no sé si ustedes saben, pero cada plaga fue contra uno de sus dioses de los dioses de los egipcios. En Génesis, en la creación, vemos que Dios de la creación está por encima de la creación, no parte de ella y gobierna sobre ella. Entonces, la naturaleza por sí misma no tiene moral, es amoral. Y mientras que Dios de la vida se ocupa del bien y del mal, y trae la justicia, la naturaleza misma siendo amoral, no es digna de adoración. El hombre adora la naturaleza porque no le dirá cómo comportarse. Mira lo que es Hollywood y los políticos hoy día. Éxodo 7, 8 al 9. Acá Dios le está ordenando a Moisés que echara su vara y se convierte en una serpiente. Pues ustedes saben que la palabra en hebreo es cocodrilo, no es serpiente. Entonces, los otros vinieron pues Moisés y Aarón hicieron tal como se ha revelado. Okay. Exodus
Aarón echó su vara al faraón y los siervos y eso se convirtió en una serpiente, no, en un cocodrilo. Éxodo 7:20. Moisés aquí golpea el agua que estaba en el río, en el frente del faraón y los siervos, y todas las aguas que había en Nilo se convirtieron en sangre. Esta es la muerte del río, del dios del río Nilo. Considerando que la muerte de los niños que habían muerto habían sido echados al río, perdón. Éxodo 8:1-3. Aquí Moisés le dice, deja que mi pueblo se vaya, y si no te voy a echar ranas, ya que vivo las ranas. Y luego, si no, por toda tu tierra, el Nilo, y por todas partes, y todas partes vas a tener estos. Y aún en tus siervos y tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. ¿Qué sucede en Éxodo 8:6-7? Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron, cubrieron todo Egipto. Los magos hicieron lo mismo. Ellos trajeron más sapos. En lugar de deshacerse, trae más problemas. Entonces, es porque el faraón ni nadie puede revertir lo que Dios había hecho. Pero aquí vemos el poder de Dios. El poder del odio. Y el poder del odio. Anteriormente, recuerdo cuando Israel entregó a Gaza a los árabes, y con hermosas casas, viveros y jardines y producción. ¿Y qué hicieron ellos? Lo destruyeron todo. Anteriormente, ¿dónde está? Éxodo 8:8. Okay, so what do we see in Exodus 8:9? Moses says, "I'll let you have the honor of saying." Éxodo 8:9. Ahora Moisés dijo a Faraón, dígnate de decirme cuándo de regar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y que de tus casas queden solamente en el río. You know, when do you want it to go away? But the other thing is this. How come Moses is doing all the talking? From the very beginning, he didn't want to talk. Aaron's going to do all the talking. ¿Por qué está Moisés haciendo todo lo que hablando todo el mundo, todo el tiempo? Al principio no quería hablar, solamente Aarón hablaba. Entonces, Éxodo 8:19, entonces los magos dijeron, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó tal como el Señor había dicho. Y dice, ese es el dedo, espérense si ven toda la mano. Éxodo 8:25-26, aquí dice, vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. No conviene que hagamos que responder, porque esa abominación para los egipcios, que lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios, si sacrificamos lo que es abominable para los egipcios delante de sus ojos, no nos apedrará. Entonces, esto es tremendo. En otras palabras, tenemos que sacrificar a sus dioses para servir adecuadamente a nuestros dioses, sin asimilación ni servir a ambos. O sea, no se puede servir a dos dioses. Esto destruye la teoría de asimilación. En esos 9:15-16, aquí Dios dice que les va a echar la pestilencia para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Eso es lo que Dios quiere que suceda ahora. Por eso es que va a juzgar a la tierra para que su poder se conozca. Éxodo 9:18-19. He aquí que mañana a estas horas llover granizo muy grande, la cual nunca fue en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se hallara en el campo y no fuere recogido a casa, el granizo descenderá sobre él y morirá. Entonces ahora tiene que seguir órdenes. Ok, Dios quiere que el faraón sea humillado, porque ahora debe seguir órdenes, y realmente
si realmente se preocupa por su pueblo, si Israel obtiene el último, okay. Entonces, Israel obtiene mucho por aquí porque la gente tenía que esconder a todos sus animales y todo como podían, pero si no tenían espacio para esconderlo, entonces se los vendían a los israelitas muy barato. Porque sabían que iba a morir, ya le creían, ahora sí le creían a ellos, el pueblo sí le creía a Moisés. Entonces, Éxodo 9:27, el faraón dice, he pecado. Es justo, Dios es justo, el Señor es justo y yo y mi pueblo impíos. Al menos aquí está mostrando remordimiento, no arrepentimiento, pero, o no sabemos, pero sí remordimiento. Éxodo 9:34. El corazón de Faraón se endureció. Okay, que la lluvia había cesado, el granizo de los truenos perseveró en pecar y agravado su corazón, y él y sus siervos. El corazón de Faraón se endureció y no dejará ir a Israel. Esto es como un abusador, un esposo abusador que maltrata a su esposa y luego le dice, perdona, y el siguiente día hace lo mismo. Dios se especializa en salvar a las personas de la esclavitud, del pecado. Haftarah, vamos a leerlo en Ezequiel 28, 25, 26. Esto es como 1000 años más tarde. Así dice el Señor Dios: cuando yo recoja la casa de Israel de los pueblos donde está dispersa y manifieste a ellos mi santidad a los ojos de las naciones, entonces habitarán en su propia tierra, la que le di a mi siervo Jacob, y habitarán seguros en ella, edificarán casas, plantarán viñas, habitarán seguros. Cuando yo haga juicio sobre todos los que a su alrededor la desprecian, entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios. Adivinen que todos queremos que la gente sepa que Yeshua es el Mesías, pero antes de que eso, él tiene que hacer juicio en todas las naciones que lo desprecien, y esto es algo que viene muy pronto a un planeta muy cerca a ti. Ezequiel 29:1. Dios en el año décimo, el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mí la palabra del Señor, hijo del hombre, en su rostro contra Faraón. Pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, profetiza contra él y contra todo Egipto, habla y di, así dice el Señor, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran monstruo que yace en medio de los ríos, que ha dicho, mío es el Nilo, yo mismo me lo hice. Muchas veces pensamos que este mundo ha sido creado para nosotros, pero no es así. Esto nos lleva a Tu B'Shavat, que es enero 17. Hay la celebración de los árboles, hay 7 frutos en Israel. Uvas, higos, trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceitunas, dátiles. Miremos en Deuteronomio 22:6-7 si encuentras mi ídolo. No está aquí. Estamos Salmos 92:12-14. Entonces, por favor, si lo leen. Lo que debemos de hacer en Tu B'Shavat, ¿qué se hace? Aliméntese de alguno de estos, que es trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceitunas, dátiles. También puedes sembrar un árbol y alimentar a los pájaros también. Cuidar y tener misericordia por los pajaritos, las aves. Es uno de los 613 mandamientos. Deuteronomio 22:6-7. Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol, en la tierra, con polluelos y con huevos, a la madre echada sobre los polluelos y sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, aunque a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongue tus días. Con eso nos ponemos de pie
And then we're going to jump into Isaiah 53, which is totally Vamos a tener amazing. un descanso y luego vamos a regresar con Isaías 53, que es muy asombroso. I don't know how long the break will be, roughly 10 minutes. But then we're going to have a time of worship for roughly 20 minutes. But the thing is this. We want to keep it as Vamos a a tener un time of worship descanso up de here unos and a minutos, time de of 10 meses, conversation downstairs. We got pero coffee, luego we got vamos a snacks, all kinds of regresar stuff por un downstairs. momento But let's de try to keep the 20 minutos conversations de not going up here so people up here adoración can y have time of alabanza. worship. And you can go downstairs and have all the fellowship you want. With that said, let's pray. Avinu Malkeinu, our Father King, we just thank you so much that we can begin this new year Oremos, on the Avinu Malkeinu, Shabbat. Padre, What a way te to damos kick muchas off this gracias year porque by podemos worshiping empezar you este and nuevo praising you and año giving you all con un the Shabbat. glory Qué, and the honor qué you so buena forma de deserve. empezar el Shabbat, We el truly año, want to magnify dándote the gloria Torah en and honor honor que once te again. So, tanto Lord, I'm mereces. so thankful for all of those that are También here, queremos all those around the magnificar, United States, all aumentar, those in the whole glorificar world la Torah. Y te that damos want to muchas be a gracias light por to todos the los que están en nations. vivo y Not a directo, small light, but a los que están megawatt aquí light. And we alrededor all y come alrededor together del as mundo the y body en of los Estados Messiah. Unidos. We all are different Que parts. todos We have to seamos una come luz. together if we're going to run like the horses. Todos So, tenemos Father, I muchas thank you partes for all diferentes, those pero tenemos who que estar donate unidos and offer, y make correr como offerings los to caballos. your ministry here at El Shaddai. Gracias por todas Because las truly our donaciones que goal recibimos a is este to bring joy to your ministerio heart. Shaddai, porque And we nuestra thank you so much. meta In es Yeshua's name, amen. traer Together. gozo a tu corazón. Blessed are you, Y Lord te our damos God, muchas gracias en el creator nombre de and king Yeshua. of the Amén. universe. You have blessed Juntos, us bendito with your eres tú, Torah Señor of Dios, truth. Creador y Rey You del have universo, blessed nos us ha with the whole bendecido con la counsel verdad de of tu your Torah, living nos ha word, by bendecido the power con of el your Holy consejo Spirit, vivo de tu through the palabra, completed work por of el Messiah poder del Yeshua. Espíritu Santo You a través alone de la have obra planted among completa del us Mesías life Yeshua. eternal. Solo tú has Blessed sembrado are entre you, nosotros Lord our God. vida Amen. Take a eterna. break. Bendito seas tú, Señor, Dios nuestro. We're going to finish decoding Isaiah 53. Vamos a terminar decodificando Isaías 53. Estamos viendo la semana pasada quién es mi siervo y hablamos acerca de Isaías, mi siervo, dice, y hay un gran debate acerca de quién es mi siervo. Y les mostré una lista de 6 o 7 nombres de diferentes personas que Dios los llama mi siervo. Así que debemos de decidir de qué siervo se está hablando. Porque la gente judía no les gusta Isaías 53, porque al final de Isaías 53 habla muy potentemente acerca de Yeshua. Pero su discusión es que mi siervo debe de ser la nación de Israel. Entonces, les estoy probando de que de ninguna manera que este siervo de Isaías 53 puede ser la nación de Israel o la tribu de Judá. Entonces, Isaías 52, vamos a ver que nos lleva a Isaías 53, dice, oigan esto, mi siervo prosperará, o sea, con sabiduría, será enaltecido, levantado y en una gran manera exaltado. Aquí estamos viendo que va a ser levantado, exaltado, enaltecido. Isaías 52:13, ahora tenemos, oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado de gran manera exaltado. O sea, Isaías 52:13. Acá hay un antiguo Midrash en la literatura hebrea que dice acerca de este versículo. Será exaltado sobre Abraham. Será exaltado sobre Moisés y será más alto que los ángeles de los ministradores. ¿Se dan cuenta de que Paul, el apóstol, conocía este Midrash, yo creo? Y entendió el concepto, por lo menos, porque escuchen lo que dice en Hebreos capítulo 1, 3 al 4. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su Padre. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor. Los ángeles, mucho mejor.
llegando a ser superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente de ellos, Yehová-He. Entonces, si es sobre Abraham, Juan 8, 56, 58, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por eso le dijo a los judíos. Por eso los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió, en verdad les digo que antes de Abraham que Abraham naciera, yo soy. Aquí está, el yo soy. Filipenses 2, 6 al 9. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que se refiere, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre es ese? El Yehová-He. Varias veces en el Tanakh se representa al Mesías con la palabra he aquí. He aquí se le presenta con la palabra aquí. Y transmite 4 aspectos de cómo el Mesías va a ser un siervo, un hombre, un rey y Dios mismo. Miremos esto. Zacarías 3 al 8. Empieza. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. El renuevo. Isaías 53, mi siervo, estamos viendo aquí, he aquí el renuevo, y todo el mundo sabe que eso se refiere al Mesías. Isaías 53, mi siervo, es la rama, el renuevo. Miremos a Juan 19, 5, y luego vino Yeshua, salió Yeshua fuera, llevaba una corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, aquí está el hombre, he aquí. ¿De dónde viene eso? Zacarías 9:9. Acá dice, regocíjese sobremanera hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno y un pollino, hijo del asna. Miremos en Juan 19, 13, 14. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Yeshua y se sentó en el tribunal en el lugar llamado empedrado, Gabatá, y en hebreo Gabatá. Y era el día de la preparación para la Pascua. Era como las 6 de la mañana. Aquí está tu rey, Pilato dice. Isaías 43. Una voz clama, preparen el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Y di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Perdón, este es Isaías 49. Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús y que venía hacia él y dijo, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá hay algo que encuentro muy asombroso. Ustedes saben, el siervo nunca va a ser Israel, porque Israel nunca se considera por sobre Abraham o Moisés o por sobre los ángeles. Entonces a eso nos está diciendo, de acuerdo a su propio Midrash, que ellos no pueden ser. Isaías 42:1. Dice, he aquí, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. Entonces acá tenemos el he aquí refiriendo a mi siervo, porque dice aquí se refiriendo al Mesías, y acá dice en quien mi alma
se complace? ¿Por qué Dios se deleita, se complace en este siervo? Miremos en Salmos 47 al 8. Entonces dije, aquí en el rollo del libro que está escrito, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. O sea, él se deleita en su siervo porque su siervo se deleita en hacer su voluntad y seguir la Torah. La Torah es en mi corazón, es el Nuevo Testamento. No es acerca de deshacerse de la Torah, es ponerla dentro de nuestro corazón. Juan 6:38, ¿qué es lo que dice Yeshua? Porque él descendió del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y muchos dicen, solo tengo que cumplir los mandamientos de que Jesús dijo. Él no vino a crear nuevos mandamientos, él vino a cumplir los mandamientos de su Padre. Y esta es una de mis escrituras favoritas, una oración de las que yo oro siempre, porque no quiero mi propia voluntad. Y ustedes saben que si vamos a ganar esta voluntad, esta batalla, la batalla está por dentro de uno mismo. Filipenses 2:13, uno de mis favoritos, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Entonces nuestra oración debe ser que hagamos su voluntad, la voluntad de Él, y que nos ayude a cambiar esos deseos que no son de Él. Personas que están peleando con un pecado, honestamente, oren por esto y Dios te va a ayudar a sobreponer esta batalla. Ahora, aquí estábamos leyendo acerca de mi siervo, en quien Dios pone la luz. Podría ser esto de Israel. Miremos en Isaías 42:24. ¿Quién entró a Jacob al despojo y a Israel a los saqueadores? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? En sus caminos no quisieron andar ni obedecieron su ley. Entonces, ¿cómo mi siervo de Isaías 53 puede ser Israel si ellos no obedecían la ley de Dios? Cuando dice, mi siervo es el que se deleita cumplir mis leyes. Y también se refiere aquí a portarse con sabiduría. En 1 Samuel 18:15 dice, cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo temor a David. Le tiene miedo ahora. Y esto puede ser traducido como estaba actuando con sabiduría. Miremos al Mesías. Aquí Jeremías está hablando acerca del Mesías en el capítulo 23:5 y dice, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia de la tierra. Sabemos que el Mesías vino de la tribu de Judá, es referido como el renuevo. También vemos que va a ser un rey, y él como rey va a ejecutar juicio justamente, con justicia, juicio con justicia. Entonces, Isaías 51, que viene, que está hablando acerca de mi siervo, y dice, mi siervo va a esparcir. Está hablando aquí una palabra acerca de rociar sangre del sumo sacerdote. Lo que nos está diciendo aquí, el día de la expiación, el agua de purificación, mostrando a mi siervo, también funcionará como sacerdote. Algo muy interesante es que cuando dice mi siervo va a rociar sangre en las naciones, la palabra rociar es una palabra muy importante de la que tenemos que hacer unas conexiones. La palabra se refiere a estar separado. Esta palabra es estar aparte, separado especialmente, y se usa para rociar la sangre del dedo del sumo sacerdote.
y en el día de la expiación y el agua de purificación, mostrando que el siervo también puede funcionar como sacerdote. Israel nunca puede ser así. Una tribu fue sacerdote y otra tribu es sacerdote, pero aquí mi siervo es rey y señor y sacerdote. Entonces, no puede ser la nación de Israel, mi siervo de Isaías 52 no puede ser. 53. Isaías 51:9 dice, despierta, despierta, vístese de poder, oh brazo del Señor, despierta como en los... despierta como en los días del antaño de las generaciones pasadas. ¿Cuántos de nosotros sentimos como que Dios ha estado en silencio por los 2000 años que han pasado? Seriamente, les digo en serio, ¿dónde estás? ¿Dónde has estado, Señor, por 2000 años? Despierta, por favor, revela tu poder sobre toda la tierra como lo hiciste ya antes. Y que el mundo entero sepa de esto. Pero miren Isaías 52:10, en el siguiente capítulo, el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios, o Yeshua de nuestro Dios. Entonces aquí vemos que en Isaías 52 el Señor ha desnudado su santo brazo y así es como Yeshua que extendió sus brazos desnudos y todo el mundo entero vio la salvación de nuestro Dios. Ahora vamos a Isaías 53:1 y miramos al verso 1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Aquí se revela el brazo del Señor. Aquí está el brazo del Señor extendido para que todas las naciones lo vean, pero todas las naciones no lo ven. ¿Cuántos de ustedes pueden ver algo, pero puedes mirar algo, pero no verlo? Cada uno tiene detalles. Si yo voy y miro a una casa, ¿y qué ven? Si están construyéndola, van a mirar cómo lo están haciendo. Pero si eres un dueño, tú vas a mirar ver cómo se ve en el vecindario. Y si eres de control de plagas, vas a estar mirando si no hay animalitos por ahí. Entonces, a veces estamos mirando algo, pero no vemos lo que está sucediendo. Entonces dice, ¿quién reconoce nuestro reporte? El poder de Dios se revela y a través del Mesías. El Mesías mismo es el brazo extendido de Dios. ¿Quién recuerda nuestro informe? Un informe de una salvación completa y perfecta a través de un Mesías sufriente que a través de la humillación y la muerte entra en la gloria. No podría haber sido conocido. No podría haber conocido o creído por judíos o gentiles en ese tiempo. ¿Quién hubiera creído que alguien que ha sido humillado y muere, que eso es lo que va a producir? Lo que va a hacer. Este es el sello de la sabiduría y el poder divino. Entonces, los príncipes de esta tierra, y si los príncipes de esta tierra hubieran sabido, no lo hubieran crucificado. Ellos no tenían ni idea. Miremos en Jeremías 27:5, uno de mis versos favoritos. He hecho a la tierra los hombres y los animales que están sobre la superficie de la tierra con mi gran poder y con brazo extendido y la doy a quien me place. Lo mencioné esta mañana que Dios creó a la tierra con su brazo extendido. Todo, la tierra, el universo. Pero también en realidad no tiene valor porque Dios lo puede hacer en cualquier momento, pero el mismo poder con el brazo extendido
toma el mismo poder para redimirte a ti. Dice, te redimí con los brazos. Entonces, no otro ser humano puede redimir a su hermano ni te puede redimir a ti. El problema con Israel durante el tiempo del Salvador es que ellos estaban buscando un Salvador de los romanos, no un Salvador por sus pecados. El pecado no les molestó. Es igual que hoy en día no queremos que nos liberen del pecado, sino de las consecuencias del pecado, porque entonces Dios no quiere salvarte de las consecuencias de tu pecado, Él quiere salvarte de tus pecados. Pero el problema es que a veces nos gusta demasiado nuestro pecado, solo queremos ser salvos de las consecuencias. 1 Corintios 2, 9 al 10, sino que está escrito cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios no las reveló nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque las profundidades de Dios. Entonces está revelado por el Espíritu y solo vamos a ver si lo amamos. Si Isaías 53, acá hay dos personas. ¿Quién es él y de él? Dice Isaías 53, 2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. ¿Qué es lo que está buscando Hollywood? Por ejemplo, ellos quieren que se vean fabulosamente y que lo hermosos que son, pero miren aquí, él creció como miremos como Isaías 11:1. Entonces el retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de su raíz. Entonces, un tronco no es verde, pero sin embargo, miren su circunstancia. Él creció en la oscuridad y la humildad. No quería ser una impresión pública en absoluto. La llave aquí es que Él produce fruto. Y les mencioné esto la semana pasada. Mira sus circunstancias, las circunstancias de Yeshua. Él nació en un pueblo insignificativo y luego fue despreciado. Luego la circunstancia, tú no puedes echarle la culpa a tu circunstancia por quien tú eres. Las circunstancias solamente revelan de lo que estás hecho. No como un príncipe real, donde todos los ojos están puestos en él y lo siguen y en los periódicos nacionales y a medida que crece. Muchas veces escuchamos últimamente a los reyes de Inglaterra, el nuevo príncipe y todo, el que va a tomar el lugar en el futuro. Acá no, esto es una persona muy insignificante en un sitio que no de unos pueblos insignificativos, pero mire, lo más importante es que los ojos del Padre sí estaban sobre él. Miqueas 1, tú. Dice, pero tú, Belén, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Esto te muestra otra vez que Yeshua es divino. Y miren donde él creció, Juan 1:46, Natanael dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Acá está Yeshua en un lugar insignificativo. Creció en una ciudad insignificante y hablando de la tierra donde nació, del pueblo, dice Isaías 53, mi siervo, el renuevo. La palabra hebrea para renuevo es netzer, de donde sale Natzer, que significa, Nazaret significa la ciudad del renuevo.
Entonces él nació en Belén, pero creció en Nazaret. Yeshua de Nazaret, el Nazareno, Yeshua de la ciudad del renuevo, para que todos lo vean. Mateos 2:23, cuando llegó, vivió en la ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, y él será llamado Nazaret. Aquí está la conexión a este verso. Y cuando miramos en Isaías 53:3, dice, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentando aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Nacido en una ciudad insignificante, un pueblo insignificante, y ahora despreciado por todos. Isaías 49:5, y ahora dice, Señor, el que me formó desde seno materno para ser su siervo, para hacer a Jacob, que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Jacob no puede ser el que va a traer a Jacob de regreso. Y aquí hay un verso que realmente me sorprendió. Hemos leído cómo ha sido despreciado. Siempre ha sido despreciado. Miren Isaías 49:7. Así dice el Señor, el Redentor de Israel y el Santo tuyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. No solo eso dice que no solo a los hombres lo detestan, sino que las naciones también lo aborrecen. Al siervo de gobernantes lo verán reyes y se levantarán, príncipes se postrarán, a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Sí, ahora en día hay otro judío que ha sido odiado tanto por el pueblo judío. ¿Cómo puede ser Israel al que Israel aborrece? No puede ser Israel. La nación lo aborrece, esta nación lo aborrece. Si pensamos en Jeffrey Epstein, Bernie Madoff, Karl Marx, no sé quién, en alguien que quiera pensar. No hay una persona judía que ha sido más despreciada en toda la historia judía por una nación como lo es Yeshua. Las naciones, dice, lo aborrecen. Isaías 53:4 dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todos nosotros lo tuvimos por azotado. La palabra aquí de llevar nuestros dolores es continuamente usada en Levíticos en los términos de Day of, el día de la expiación. Miremos en Levíticos 16:21-22. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, poniendo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto en el medio de un hombre preparado para eso. El macho cabrío llevará sobre él. Esa es la misma palabra, llevará sobre él. Está llevando así todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará al macho cabrío en el desierto. Aquí hay un punto que quiero hacer. Él cargó con estos dolores. Fue unos, al igual, es un hombre que cargó todo eso. Esto es algo diferente. Al igual que todos nosotros, vivió y soportó tiempos de dolor, y ya que es parte integral de la humanidad, él fue diferente. Los dolores se apoderaron de él de forma constante y pesaba como las lluvias impulsadas sobre el viento que azotan una cabeza desprotegida. Y adivinen qué, y lo hizo voluntariamente. Las causas de dolores y aflicciones no fueron males físicos, males personales, sino un profundo dolor de corazón, de alma, por nuestro bienestar. Y le dio la espalda. Y Israel le dio la espalda, llevando el castigo que merecíamos. Y le dimos la espalda.
Aún peor es el hecho de que muchos ven el sacrificio expiatorio como una licencia para pecar. El remordimiento versus arrepentimiento. El perdón de los pecados es más que una cuestión de misericordia, sino que también debe equilibrarse con justicia. Si el rey permite que los crímenes sean sin castigo, entonces todo el mundo lo va a hacer. Es porque gracia abunda. No, necedad, estupidez está abundando. En lugar de dar gracia y misericordia. Miren este verso, Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque las has engrandecido tu palabra conforme a tu nombre. Usted sabe que el nombre de Dios es el más alto que todos, pero Él tiene su palabra por sobre de su nombre. Dice, su palabra dice, si alguien le dice si Él dice que alguien va a morir y le permite que no muera, entonces cambió su mano. Entonces, Dios no puede ser un Dios justo, un juez justo. Si cambia su idea a cada momento. Él te puede dar misericordia cuando tú dejas de hacer lo que no debías. Es como decir a alguien que le gusta quemar un arsenista, que le gusta quemar casa. Comete en tu casa. Ok. Perdóname, por favor. Va al juez y le dice, persona. Bueno, dame los fósforos. Y él le dice, no, todavía es 5 casas más que tengo que quemar. Entonces, no puede ser. Isaías 53, 5 a 6, donde dice, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Por todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ahí es donde estamos hoy en día. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Con qué frecuencia el culpable como el no culpable proclaman en voz alta su inocencia? Él no lo hizo. Algo que quiero indicar aquí. ¿Qué dice que solo levanta tu mano? No lo digas. Elohim, that's the name of God. ¿Quién sabe lo que dice aquí? Elohim es el nombre de Dios. How many of you know Elohim is the name for God? Do you know in this very verse where it says ustedes saben que este es el nombre de Dios, Elohim. Aquí en este verso donde dice que él enmudeció, en el nombre de Dios, la palabra enmudecer está en el mente. Aquí el nombre de Dios muestra que Él es alguien que es silencio. Significa que está en silencio. Y nos parece como que Él ha estado en silencio por 2000 años. Pero Él está aquí. Dios es aquel que mantiene todo su dolor para sí mismo. Asombroso. Isaiah 53 verse 8, by oppression and judgment he was taken away. Ahora Isaías 53:8, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Aquí tenemos a alguien que ha sido cortado por las transgresiones de Israel y Judá. Cuando dice todos los principios de la justicia fueron eliminados, ¿qué significa? Significa básicamente así, que cuando estaba en juicio y sentenciado,
al igual que hoy, que cuando uno es juzgado por los medios de comunicación, la regla de mafia y la regla de la mafia. No sé si está. Vayamos a Juan 18, 31, 32. Pilato le dice, se lo pueden llevar a juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos ha permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Okay, entonces, ¿qué significa cómo es que nosotros no podemos matarlos? Les voy a decir históricamente, así como sabemos la Corte Suprema, la Corte de Ciudad, de la ciudad no puede dar la pena de muerte. Eso pertenece a la de Estado o federal. Entonces, aquí tenían el pequeño Sanhedrin y el gran Sanhedrin. En lo que se llamaba... en los libros judíos se hablaba de los tipos de Pilatos. Era tan corrupto todo que hasta los sacerdotes robaban y robaban de los bolsillos, y cuando venían a la gente, venían por las fiestas al templo. Era tan corrupto que los líderes eran los peores, y dijeron, no podemos imponer la pena de muerte, y dejaron. Por eso que legalmente no había el Sanedrín no podían aplicar la pena de muerte. Entonces, por eso se los dieron a las manos de los romanos. Entonces, se pueden ver como lo corrupto que era. Aquellos que trataron de apedrear a Paul o a la mujer adúltera, no era la corte de Israel, era la mafia o la gente en la calle haciendo grupos, agitadores, digamos, y trataron de matar a estas personas. Entonces, dentro del judaísmo existía una costumbre de cuando se trataba de la pena de muerte, si alguien tenía algo que decir en nombre del acusado, el público pedía que viniera y declarara o suplicara en su nombre. Y nadie vino, aún más específicamente en las Pascuas. Por eso que en Juan 18, 38, 40, Pilato dice que es verdad. Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo, no encuentro delito en él, pero es costumbre de que entre ustedes suelte a alguien en la Pascua. Y él dijo, no, pero Barabás era un ladrón. No sé si se dan cuenta, eso de que Barabás significa el hijo del padre. Bar Abba. Entonces, lo que ellos decían, ese hijo del padre, no, ese hijo del padre, no, por el otro. Entonces, aquí vemos a Yeshua. Esta es una corte y que no debía de ser. Deberían de reunirse en la mañana, pero se reunieron en la noche. Juan 19, 6, 7. Cuando lo vieron los principales sacerdotes de los guardias gritaron, crucifica. Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucificarán, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros teníamos que tener, según la ley, él debe morir porque él pretendió ser el Hijo de Dios. Otra cosa interesante, suena como el libro de Esther, está dentro de la ley, pero hay anarquismo, están fuera de la ley. Aquí pueden hacerle, pueden tomar todo lo que quieras. En el libro de Esther, de Purim, eran muy legalistas. Tenían muchas leyes, pero hacían lo que les dejaba la gana cuando querían. También tenía una ley que era anátema contra cualquiera que entregara a un judío a un magistrado pagano. Y eso es lo que hicieron. Entonces tenían estas leyes, pero solamente escogían las leyes que ellos querían reforzar. Y suena como lo que está sucediendo hoy en día.
crucificación fue un castigo romano, pero asombrosamente siglos antes de que Roma existiera, tenemos a David profetizando la forma de la muerte del Mesías. Salmos 22, 14 y 18. Soy derramado como agua y mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cerca se derrite en medio de mis entrañas, como un tieso se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla me han hecho me horandaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mismos, entre mis vestidos y mi ropa echan suerte. Isaías 53:9. Acá hay algo que solo se ve en el hebreo. Se dispuso con los impíos sus sepulturas, porque el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado en su boca. Lo asombroso aquí acerca de acuerdo a David Barron, la palabra que vivía en los 1800, que escribió este libro en el que he estado refiriendo, dice, según David Barron, la palabra hebrea está en plural y que debería traducirse como muerte. Es como que alguien experimenta la muerte una y otra vez. Él está muriendo por cada uno de nosotros. Isaías 64, 6 al 7. Este es un verso importante. Dice, si bien refiriéndose a la tierra, a la nación de Israel, pero también se puede aplicar a todos nosotros. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia y caímos, todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevan como viento y nadie hay que invoque tu nombre y que se despierte para detenerse, por lo cual escondiste en nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y vamos a terminar con Isaías 53, 10, 12. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo y a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará debido a la angustia de su alma y Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará mucho. Isaías empieza como mi exaltado, y ahora dice, ¿dónde estamos? Por tanto, yo le parte con grandes y todos los fuertes repartidos despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Entonces, la razón por la que les digo es que muchos de los estudiosos, los sabios que claman ser sabios estudiosos son tontos. Porque muchos de ellos les gusta decir, ustedes saben lo que la inteligencia artificial es. Ellos ven a Dios como una bola de emociones. Y le quitan todas las emociones. Entonces, ellos usan términos humanos para relacionarse con Dios, para indicar a Dios y como diciendo que Dios tiene algo que Él no tiene. Entonces, cuando la palabra dice que Él se molestó, le dio ira, a Él le dio ira.
cuando dice que te ama, cuando dice que Dios tuvo una pena muy grande en el corazón, la tenía con tanta angustia que como que no podía ni respirar. Entonces, no podemos cambiar lo que Dios es y verlo como un robot que no va a hacer. Entonces, la razón para no pecar no es por las consecuencias hacia ti. Cuando te das cuenta que es una consecuencia, que le estás rompiendo el corazón a Dios, estás arruinando su reino, eso te va a decir el real incentivo para no pecar. La mayoría está que solamente no pecan para ir al cielo y no para ir al infierno, pero el asunto es entender que Él nos ama y que cómo le duele y cómo es deshonrado cuando pecamos. Entonces espero que este año sea para entender quién realmente es y que conozcamos uno de sus nuevos nombres y que empecemos a identificarnos con Él. Hoy día, este es un aviso técnico, Internet se cayó, Facebook se cayó, entonces nuestro servicio no salió directamente a tiempo, así que se puede haber visto más tarde. Estará listo como en una hora. Oremos, Padre, te damos muchas gracias por este año nuevo, pero de acuerdo al calendario gregoriano, queremos que obres en nosotros de acuerdo a tu deseo y a tu obra. No solo eres nuestro rey, eres nuestro papá, y así como dijiste a Moisés que le dijeron que diga esta oración por tu pueblo, tu bendición y tu nombre sobre ellos. Y Barejeja Adonai Perishmeja, Yair Adonai Panaveleja Dijuneca, Isa Besen Leja. El Señor te bendiga y te dé su paz en ese maravilloso nombre, Asher